Comienza nuestro panel de conversación, Voces del Poder, junto a nuestros panelistas de esta mañana. María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI, está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, María José. Hola, buenos días. Gracias por estar Sebastián. aquí. Y Ricardo Montero, ex subsecretario de Defensa. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a los dos. Oye, partamos analizando esta idea que lanzó sobre la mesa el Partido Republicano a través de su presidente, el senador Esquella. Después matizó un poco los dichos, dijo que no proponía privatizar completamente Codelco, pero sí una parte, y que el Estado no perdiera el control de la empresa. Pero vámonos al ámbito político, más que técnico, sobre el futuro de Codelco, sobre lo que esto genera, María José, para el gobierno. ¿Cómo ves tú esto desde la perspectiva del problema político que puede significar para Codelco? Lo primero es decir que esta no es una idea nueva. Esto es algo que se ha planteado, yo lo planteé cuando era parlamentaria, Meo lo planteó en alguna campaña, o sea, la idea no tiene nada original. El punto es que no estaba en el programa. ¿Meo lo planteó en su momento? Sí, en algún Mira, minuto, sí. O sea, lo que te quiero decir es que no hay una cosa nueva, pero no era parte de lo que se había acordado en el programa de gobierno. Entonces, yo creo que aquí, más allá de lo que pase con Codelco, hay un problema bien relevante que tiene que ver con la descoordinación que existe al interior de nuestra coalición, porque es raro que salga el presidente del partido, del presidente, interpelando al presidente por una idea por los medios. Yo no tengo idea si lo habrán conversado en privado, la impresión es que no, porque cuando sale rápidamente tanto Fontaine como el ministro Mas a desdecir esto así, no lo vamos a hacer por ahora, o no lo vamos a hacer ni siquiera por ahora, a mí me complica esta falta de coordinación, me cuesta entender la falta de responsabilidad en entender que en esto no es una idea, no solo que no estuviera en el programa de gobierno porque las cosas pueden ir variando, pero sin duda que tú te haces la pregunta, bueno, ¿a quién le está interpelando? ¿Con quién? ¿A quién está hablando? ¿De quiénes se está desmarcando? Y yo creo que todavía falta asumir la responsabilidad de gobernar y también hay un temor, quizás de lo que ellos mismos hicieron, de que no se les vaya libertarios por el lado con temas que son un poco más de derecha, como poner la música. Bueno, eso ya es una especulación, pero me cuesta entender que el presidente del partido del presidente interpele al gobierno en un tema donde no hay acuerdos, donde no hemos conversado, donde no se conversó con los partidos y donde uno podrá estar de acuerdo en el fondo, pero lo que tiene que hacer el presidente del partido de gobierno es poner orden, no es generar estas discrepancias y esta tensión. Ayer hubo un anuncio, escuchaba recién, leía al alcalde Agustín Iglesias que se anunciaron nuevas enfermedades en el plan GES, que no salió en ninguna parte, que es una muy buena noticia, porque las comunicaciones están capturadas por esta idea que no va para ninguna parte, que nos desordena, tampoco, que no tiene peso político. Ninguna. Entonces, yo me pregunto qué detrás de eso y pareciera más una pugna hegemónica por el sector que una buena idea. Vamos a profundizar en esas ideas pronto, Ricardo. A mí me parece gravísimo y creo que a veces se trata como de bajar... ¿El fondo o la forma? No, me parece, esta situación me parece gravísimo y voy a explicar por qué. Yo creo que hay lo menos tres elementos fundamentales. El primero es un elemento de seguridad nacional, es un elemento estratégico. Cuando todo el mundo está avanzando en aumentar sus niveles de autonomía estratégica, Estados Unidos, China y todos los otros países del mundo, particularmente en minerales críticos, aparece acá el presidente del Partido Republicano y quiere vender los recursos de un país que tiene el 18% de las reservas de cobre del mundo, que tiene el 23% de la producción de cobre del mundo, un metal que está perseguido por todos los países, y la propuesta irresponsable del presidente republicano es que quiere salir a vender al mercado. O sea, cuando todo el mundo occidental, oriental, avanza a mayores niveles de autonomía estratégica, el presidente del Partido Republicano quiere retroceder y entregar recursos estratégicos al sector privado, simplemente al mercado. El segundo, el tema ideológico. Acá han habido voces en contra, por cierto, pero acá hay un consenso hace mucho tiempo. Esto es de fines de los 60, lo empujó el presidente Frei, después el presidente Allende. Como dijeron ayer, ni siquiera la dictadura se metió con esto, porque era un tema estructural que era muy importante para Chile. Y acá parece que queremos avanzar solo por un motivo ideológico. No se explica bien cuál es el trasfondo, no se explica cómo favorece al país, a la chilena, a los chilenos, sino que se quiere avanzar porque hay una convicción que parece mucho más de ideología que de razonamiento que pueda ser explicado. Y el tercero, y ahí también coincido, es algo que creo que nos falta una responsabilización, una accountability, un dar cuenta. Nuevamente, el presidente republicano, el presidente del partido, del presidente de la República, sale con agenda propia. Ya lo hizo, lo comentamos aquí mismo, con la acusación constitucional. Ahora lo hace con un tema tan sensible como el cobre. Y uno se pregunta, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay una afán de...
Yo creo que una opción es que quieran distraer y concentrar en temas que quieren polemizar y estar en una discusión al lado, y el otro que creo que es mucho más grave, que es el que se insinuaba, que hay una descoordinación absoluta entre el alineamiento de los partidos de gobierno, el presidente de la República y su propio partido. María José, ese punto que plantea Ricardo de la descoordinación finalmente que hay al interior, ¿ustedes lo perciben también? Sí, pero, o sea, eso se ha mejorado bastante. Yo no comparto nada de lo que planteó Ricardo en términos del fondo. No, de lo primero, déjame terminar. Lo primero, a mí me parece que es una idea muy interesante, pero como no es el tema de debate, acá lo que nos preocupa no es la descoordinación del gobierno, anda bien, o sea, aquí el problema es muy puntual. Entonces, claro, uno que es un partido que fue invitado a este gobierno, que está permanentemente apoyando nuestros parlamentarios, nuestros alcaldes, pucha, igual nos hace la pregunta de decir, ¿por qué nos damos este tipo de gustos? ¿Por qué esto no se plantea en el comité político? ¿Por qué esto no se conversa en el interior con el gobierno? Entonces, finalmente Arturo lo que hace, yo no sé, bueno, es el presidente. Yo ayer hablé con algunos parlamentarios que me decían que no estaban tan informados, pero yo tengo la impresión de que esto tiene que ver con otra pugna, no con el fondo que plantea Ricardo, que podemos tener visiones distintas. Tiene que ver más bien con algo político, donde desordena al gobierno. Pero esto no es responsabilidad del gobierno, esto es responsabilidad de este partido que pone un tema que no está acordado, que no está conversado, que puede ser interesante, pero no es la primera vez, es cierto. Y claro, nos deja en un pie a quienes hemos sido súper colaboradores y lo vamos a seguir siendo. Al final también se puede ver como una deslealtad con el gobierno, plantear también, cosas que no tienen, que no están en la agenda, que por eso te digo, parecen más arranques de una pugna interna de nuestro sector que un tema que estemos, porque si se quisiera plantear de verdad, el presidente del partido, eje de gobierno, que además es senador, se sienta con el presidente Codelco, que acaba de ser nombrado, y lo hacemos bien. Pero esto, por los diarios, de esta manera, yo creo que más responde a la irresponsabilidad de no haber nombrado a Kaiser adentro del gobierno. Sería mucho más fácil tenerlo hoy día adentro, sumando la energía que tiene, que poniendo la música como se autocalifica. Porque Libertario está tironeando constantemente al gobierno, por eso. No es primera vez, lo vimos en la acusación constitucional, lo vimos en el tema de los indultos, que hoy día también se suma el senador Carter. Entonces, pasan cosas buenas en el gobierno que se dejan de comunicar, como las nuevas enfermedades GES, porque tenemos un conflicto entre las derechas que no corresponde a esta altura. Estamos gobernando, tenemos que estar a la altura del desafío. Ricardo. Tremendo tema y coincido en varias partes del análisis. Creo que la pregunta, es que acá viene la pregunta de fondo es quién gobierna. Como señala María José, ¿es un gobierno de invitados o es un gobierno de coalición? Yo me inclino más lo primero. Parece que invitaron a algunos partidos, a otro partido en uno específico que se escapa por la ultra, no le gustó la invitación, así que va por fuera. Y hay una descoordinación que se hace evidente. Están los partidos invitados en la periferia. No estamos en la periferia, no le pongáis color. Estoy haciendo mi apreciación. Pero cuando yo veo esto me parece en la periferia, porque ¿cuál es el partido principal? Es el del presidente. Republicano, claro. Y el presidente con su partido está absolutamente desalineado con la línea oficial del gobierno. Entonces yo creo que ahí a muy corto plazo va a haber un problema, porque entre un partido que está por fuera y se declara de derecha o ultraderecha, el partido de gobierno que no está ayudando al presidente, pasa estas paradojas que pasan mientras gobierna. Pareciera que la UDI y RN está mucho más alineado con el presidente Kast que su propio partido. Lo voy a decir y también, el partido creo que se está desconcentrando. Pero ahí creo que se está desconcentrando el partido, está mucho más mirando a los libertarios que vienen por la orilla, que lo más importante que debería hacer, que es preocuparse de su propio gobierno. Bueno, pongamos otro pelo en la sopa, Ricardo. Esta mañana Libertarios dijo, bueno, si el gobierno no va a apoyar nuestro proyecto, escucha su corazón, este proyecto que busca que la madre tenga que escuchar los latidos del feto antes de la práctica del aborto en 3 causales, bueno, que explique por qué. Y de alguna manera saca el pizarrón al gobierno el Partido Nacional Libertario, que en estricto rigor está fuera del gobierno, entonces puede quizás darse algunos gustitos, pero de todas maneras parece bien llamativo. ¿Cómo interpretas tú ese hecho político, ese emplazamiento? Parto por la propuesta. A mí me parece muy complejo lo que se está proponiendo. En política no todo vale, no todos los temas se pueden tomar de la misma forma y acá tiene que haber un llamado a la responsabilidad. No por ese partido en particular, sino por todos los partidos políticos. Hay temas que hay que tratarlos con responsabilidad de Estado y en este caso también hay que tratarlo con empatía. Así que a mí me parece que el debate que se ha dado, especialmente de la gente que propone esto, ha sido bien brutal las últimas semanas. Ahí habría un llamado al gobierno a la responsabilidad y mantenerse fuerte en esa línea.
de que acá hay ciertos consensos que hemos llegado, hay un diálogo que se ha subido el nivel en un tema que yo sé que es complejo y creo que eso es una virtud. Espero que el Partido Libertario no detone toda esa discusión y estos años de responsabilidad para sacar provecho político. La estrategia es clarísima. Van a buscar por todos los medios cada punto que pueda tensionar al gobierno en los temas que le bajaron los decibeles en la campaña, particularmente los valóricos, y ahí les van a dar. Hay que ver cómo se va a alinear el gobierno y de nuevo el Partido Republicano. María José. Sí, yo lo comparto. Creo que aquí hay una estrategia de manual. El Partido Libertario está jugando su rol, que es bien parecido al que jugó el Partido Republicano en los gobiernos anteriores. Entonces, el presidente Piñera también, sí. Sí, menos porque no tenían tantos representantes en el gobierno de Piñera, los tuvieron después en el gobierno del presidente Boric. En el gobierno del presidente Piñera tenían un parlamentario. Sí. Entonces se podía influir menos y Kast se portó bien en el gobierno del presidente Piñera. Pero yo creo que en eso sí comparto. O sea, acá el partido, y ellos están cumpliendo su rol, y yo creo que de una manera también bien irresponsable, de no asumir que son gobierno, que son parte, que somos... Nosotros cuando gana el presidente Kast, nosotros también tuvimos una reflexión interna. Para nosotros era insólito no ser parte, no sumarnos como invitados, porque nosotros estuvimos con Evelyn Matei, no sumarnos porque es un gobierno de derecha y nosotros somos un partido de derecha. Entonces, me da la sensación de que la UDI fuera el único partido que entiende la responsabilidad de gobernar, aún estando con alguien que nosotros no apoyamos, independiente que lo conocíamos, le teníamos cariño y obviamente que lo apoyamos, pero la responsabilidad política son nuestras ideas las que están gobernando. Entonces, la invitación siempre tiene que estar abierta para el Partido Libertario, porque ellos lo dicen con un poco de soberbia, que están poniendo la música, pero efectivamente ya llevamos 3 proyectos que son proyectos de tinte súper de derecha, como es los indultos, cosas que a la derecha la mueven, nos dicen, oye, pero ¿por qué no estamos ahí? Claro. Hay un cierto remesón, pero tampoco es porque no entienden que estamos gobernando. Si al gobierno del presidente Kast le va mal, ellos no van a hacer gobierno tampoco. Entonces, parte del objetivo que tiene este gobierno debe ser también ordenar, porque todos queremos, ustedes también, izquierda y derecha, queremos proyectar nuestro proyecto político, ser capaces de reelegirnos, que es algo que no ha logrado ni la izquierda ni la derecha en todos los últimos gobiernos. Entonces, me llama la atención la responsabilidad que tiene Libertario. La entiendo porque es el juego que están haciendo, pero en eso nosotros deberíamos ser capaces nosotros de encasillarlos a ellos y de decirle, oye, ¿dónde están? Porque a la hora de los que hubo, el Partido Libertario ha votado bien con el gobierno, no lo ha dejado solo en ningún proyecto. Vamos a ver otro tema al regreso de la pausa, que tiene que ver con la batalla cultural también, que asoma de alguna manera en estas conversaciones. Estamos con María José Hoffman y Ricardo Montero aquí en Voces del Poder. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en nuestra conversación de cada mañana en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, junto a María José Hoffman y Ricardo Montero. Y quería retomar la conversación que tuvimos en el primer bloque con un concepto. María José decía que estaba medio manoseado el concepto, pero yo creo que vale para el objetivo de fondo, que es revelar qué incidencia va a tener en la agenda política, Ricardo, estos proyectos de ley sobre asuntos valóricos, ¿no? La denominada batalla cultural. ¿Vuelve, crees tú, va a tener otra relevancia? Porque ahora dejamos atrás ya la mega reforma, está listo ese trámite. Bueno, ¿y qué va a copar la agenda? ¿Tú crees que ese va a ser un punto importante ahora, un foco de atención, sobre todo por el lado libertario y republicano? Primero, la mega reforma, falta un artículo ahí, yo creo que es bien sensible. O sea, sí. Nosotros, por lo menos desde la oposición, estamos muy preocupados de que se le saque plata a los municipios más pobres, que en el fondo no es plata nueva, sino que es otra forma de redistribución, y todavía tenemos la esperanza de una visión de Estado y que esto se vuelva a discutir. Solo un toque de esa reforma. Sí, adelante. Yo creo que es una reforma muy desprolija en la técnica legislativa. Yo creo que se hizo muy a matacaballo y vamos a ver resultados negativos de la forma en que se va a implementar, porque es una reforma que quedó mal hecha por pasar máquina, por hacerla rápido, y vamos a tomarnos varios problemas en el camino.
Sobre la agenda valórica, la gracia de haber tenido una postura más o menos equilibrada es que nosotros la podemos seguir manteniendo. Entonces, respecto al Estado, por ejemplo, nosotros tenemos una postura desde siempre y el rol del Estado es fundamental en temas de seguridad nacional, en temas estratégicos que estamos hablando, en temas como el cobre, como avanzar en autonomía. Y ahí hay una duda dentro de la derecha. En temas valóricos nosotros hemos sido parte de una conversación y tratamos de tener una conversación con respeto, pero tenemos posturas que son claras. Yo lo que veo que es muy preocupante y al final el que paga es la política en general, la percepción ciudadana, es el populismo que se ha ido instalando. Porque esto más que una convicción en muchos casos se utiliza para dividir, se utiliza para polemizar. ¿Y quiénes son los grandes ganadores? Los polemistas, los populistas, las personas que están pensando en el corto plazo. Así que ahí el llamado tiene que ser a todos los partidos de forma transversal de tratar de subir el diálogo, de tener un estándar más alto. El debate cultural, ideológico, está bien, mientras sea honesto y mientras sea con respeto. Y creo que en el último tiempo hemos visto varias faltas al fair play, todavía seguimos medio futboleros, y eso lo que pierde es la política y lo que ganan son los populismos. María José. La batalla cultural siempre es relevante, está bien, efectivamente bien manoseada, pero en todos estos debates que estamos viendo en el día a día yo creo que no le importan a nadie. Más allá del fondo, hay proyectos que son menos atractivos que otros, pero a mí me gustaría, y creo que el gobierno está haciendo lo correcto, es poner la pelota al piso, ok, peleen entre ustedes, y hacerse cargo de los problemas reales de los chilenos. O sea, estamos en una emergencia laboral muy profunda, estructural. Entonces, a mí me gustaría ver a la izquierda proponiendo lo que no hizo la reforma, la terminó haciendo al final, después de 2 meses de conversación, proponiendo materias como enfrentamos ideas, ser lo más creativos posible. El presidente hoy día, el gobierno lo está haciendo, pero a mí me parece que hay que subir el volumen, porque todo el mundo está, después de la reforma, que a mí me parece una muy buena reforma, que cambia la discusión económica, es un triunfo para el gobierno, listo, next, ya salió. La compensación, mira, aquí hay algo bien curioso. Todos los sectores, cuando hablábamos de la eliminación de las contribuciones, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero siempre la pregunta era, bueno, ¿pero qué pasa con las municipalidades? Lo que está haciendo, ¿cómo compensamos a esas municipalidades si rebajamos? Ese fue el tono de la discusión. Entonces, a mí me parece un populismo profundo que hoy día muchos alcaldes de izquierda pongan esto y digan, ¿pero cómo? El gobierno hizo exactamente lo que le estábamos pidiendo. Dejemos, o sea, si queremos conversar sobre la redistribución del Fondo Común Municipal, esa es otra conversación. El gobierno lo único que ha hecho es repuesto los recursos en esta materia. Independiente de dónde vengan. Independiente de dónde vengan, independiente de quién se beneficie más, porque la discusión... No, porque, pero Ricardo, seamos honestos. Obviamente, pero Ricardo, sí, pero esta reforma no era para discutir sobre distribución. Es que era para discutir... Bueno, pero déjame terminar mi idea. Tiro, Ricardo. Sí, al tiro. Ok. Esto ya va a estar aprobado, lo más probable es que se apruebe rápidamente la próxima semana. Pero en tu pregunta original, a mí me gustaría ver, obviamente que se pueden hacer las dos cosas, los problemas de las personas, cómo enfrentamos hoy día, uno de cada 4 jóvenes está sin pega, 1 de cada 3 mujeres está sin pega. Eso es lo que tenemos que hacernos cargo hoy día. Y subir el volumen es una emergencia de verdad. Dicen que obviamente que el gobierno tiene que empezar a mostrar más resultados y tiene que empezar a hacerlo en materia de seguridad. Lo está haciendo el ministro Arrau. Pero ¿qué pasa con la emergencia laboral? A mí me encantaría que el gobierno convocara a todos los partidos políticos, del Partido Comunista hasta la otra extrema derecha, a poder conversar sobre cómo lo enfrentamos, cuáles son las medidas nuevas. La UDI está en eso hoy día y estamos tratando de tener una mesa paralela de conversación para hacerle una propuesta sobre los problemas de las personas. Es la única manera de que esto se resuelva. Ricardo, sobre el tema de las contribuciones. Tiene un problema estructural. ¿Qué es lo que se está aprobando? Esto partió como una reforma de reconstrucción. Entre medio pareciera que una reforma tributaria encubierta. Entre medio aparecieron otros temas misceláneos y quedó todo metido. Entonces, hoy día no queda muy claro de qué es esta gran reforma. Y por eso es que pasa esto. Salen temas que no se deberían haber discutido acá y que están metidos y cruzados. Entonces, raya para la suma. Los municipios más pobres, ¿cómo salen? Salen peor. Y los municipios más ricos, ¿cómo salen? Quedan igual. Salen mejor. ¿Por qué? Porque el mecanismo para redistribuir en la misma plata. Pero ¿cómo van a quedar? Quedan peor parados. No quedan peor, quedan igual. Es que si dejan de recibir 100, van a recibir 100 igual, sí, ¿cierto? Quedan igual. El fondo. En ese sentido quedan igual. ¿Y los que dónde va reciben la plata? 30 vuelven a recibir 30. Los que reciben 100 quedan ¿Pero igual. dónde va a ir la plata? ¿Dónde está la diferencia entonces, Ricardo? Que la plata hay que redistribuirla desde el fondo. Y la discusión de fondo es ver cómo equilibramos más los municipios. Cuando hablamos de la gente, de la familia, ¿quiénes son los primeros que dan la cara a esa familia? Esos son los municipios.
Entonces tenemos que ver ahí cómo ayudarlo. A mí me pasa que acá se metieron muchas cosas en el mismo saco y yo esto lo dejamos acá grabado, vamos a ver qué pasa después, pero metieron muchas cosas de forma muy rápida y acá se pasó máquina democrática porque tenían los votos, eso es correcto, pero yo creo que la técnica legislativa que se utilizó es de una mala reforma y eso vamos a tener problemas de aquí para adelante y vamos a ver cómo se implementa. Ya sabemos que vamos a tener menos recaudación para el Estado. Ya sabemos que el equilibrio, si es que se logra, va a ser pasado el 30 al 31. Sí. Y tenemos una incertidumbre que es gigante, que si bajar los impuestos a las empresas, si efectivamente va a generar más crecimiento o no. Entonces, a mí me parece que es una reforma que da mucho más incertidumbre que certeza. Yo quiero concederle el punto a Ricardo en que la conversación de fondo no la estamos enfrentando, que tiene que ver sobre cómo ayudamos a las municipalidades, son la primera... Sí, pero ese es otro debate. Hoy día también es falso reconocer y deshonesto, porque hoy día no es que las municipalidades ricas tengan más plata. Aquí lo que se hizo y lo que siempre se reclamó era que la compensación tenía que ser justa. Y lo que hizo el gobierno es mantener exactamente lo que existía antes. No hay un peso más para las comunas ricas, se mantuvo. Que él tiene razón en que podríamos discutir cómo ayudar a aquellas, porque efectivamente la desigualdad entre las comunas es un hecho real que nadie se ha hecho cargo, pero no en esta discusión, no era para eso. También comparto contigo que se metieron muchos temas, que por alguna, bueno, pero también ponte en el plan del gobierno que quiere hacer muchas cosas y probablemente no tenga mayoría luego, dada los posibles desafueros, entonces está aprovechando estratégicamente de hacer lo más que puede hacer antes de perderla. Oye, lo último antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuál debería ser la prioridad ahora, María José, terminado el trámite de la media reforma con esta votación sobre contribuciones que queda pendiente, pero una vez pasado esta valla? Empleo, pero por lejos. Esa es la verdadera crisis, la crisis de seguridad está siendo abordada y en empleo creo que el gobierno va por el camino correcto, pero a mí me gustaría que fuéramos mucho más audaces, mucho más creativos, no descartaría un subsidio directo a las personas. Sí, uno tiene que aprender la lección. A la nueva contratación. Uno tiene que aprender la lección. Al final, esto también es política y uno necesita ir mostrando resultados. Yo creo que en esto el gobierno debiera ser mucho más audaz en la crisis laboral, porque además necesita ese poroto y la gente lo necesita muchísimo. Ricardo. Dos temas. Primero, el de seguridad, que yo creo que hay que afrontarlo con mucha responsabilidad, tratar de entender que estas son políticas de Estado. Vi a muchos celebrando los resultados del ENUS como si fuera un logro de este gobierno, cuando todo el trabajo de campo se hizo en el gobierno pasado. Veo las tendencias y se están eligiendo números para comparar, las tendencias vienen a la baja. Ojalá este gobierno le vaya muy bien en seguridad y mantengamos las políticas que están funcionando. En eso un llamado a la generosidad y a la responsabilidad, la seguridad como política de Estado. De acuerdo. En materia, bueno, y una carta muy buena de Sebastián Navellano hoy día, de visitas de autoridades con chalecos antibalas a la macrozona sur. Y dice, bueno, equilibremos, veamos cuál es la visión real. La recomiendo porque pone los pies... ¿En el Mercurio? Sí, y dice en el fondo, mira, hemos mejorado mucho los últimos 5 años, entonces no es acá para venir a hacer show, las palabras estas son mías, sino que hay que poner responsabilidad y seguir avanzando. Y lo segundo, en materia laboral, y ahí cuenten con nosotros vamos a tener propuestas, estamos trabajando en eso, los partidos de la oposición, el Partido Socialista en particular, el trabajo es un tema esencial y el desafío hoy día es gigantesco. ¿Les van a dar permiso al Partido Comunista o no? Ah, perdón, una pesadez. Es un partido absolutamente autónomo, es el más importante de la izquierda y podemos trabajar muy bien con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, además de nuestros socios, por cierto, en el socialismo democrático. Oye, mañana hay cifra de desempleo además, así que ahí vamos a ver cómo viene en la mano. Parece que no están muy buenos los datos según muy complejo desempleo y estamos al borde del número psicológico ahí de las 2 dígitos, que es muy grave y ese es un problema para todo el mundo. Hay regiones que ya lo tienen. Además, hay 3 regiones que ya lo tienen. María José Hoffman y Ricardo Montero esta mañana con nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias, María José. A ti. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos.